más información en este momento de la jornada y estamos en comunicación con el señor José Luis Todesca, quien es analista agropecuario, también es productor, así que estamos en comunicación con él. José Luis, muy buenos días, muchísimas gracias por tu tiempo. Buenos días, José Luis, ¿cómo estás? Muchas gracias por la comunicación. No, es un gusto poder charlar con vos en esta mañana. Muchas gracias, igualmente. ¿Por qué lo estamos entrevistando hoy a José Luis Todesca? Bueno, porque... Tedesco, perdón, gracias por la aclaración. Tedesco. Hoy lo estamos entrevistando con motivo del surgimiento de este grupo libertario. Él nos va a contar si es así o no, denominado las Fuerzas del Cielo. José Luis, contanos un poquito. Sí, mira, el grupo se llama las Fuerzas del Suelo, porque las Fuerzas del Cielo ya existen. Es decir, las Fuerzas del Cielo es el grupo mayormente de acción digital que acompañó a Javier Milei en todo lo que fue la campaña electoral el año pasado y bueno, lo sigue acompañando hasta el día de hoy, trabajando mucho en lo que tiene que ver con redes. Nosotros somos las Fuerzas del Suelo y acá hacemos la distinción porque el grupo nuestro nace distinto, es decir, nacemos a partir de la necesidad que vamos viendo en territorio de que haya mucha más presencia de personas con ideas de la libertad, o sea, que personas del espectro ideológico, podríamos decir, liberal, libertario, conservador, precisamente llevando claridad a los distintos espacios públicos. O sea, lo que estamos viendo en Argentina es un cambio cultural muy importante que tiene que ver precisamente con la implementación de las ideas de la libertad, que son las que han hecho grandes a los mejores países del mundo, podríamos decir, o a los que más han crecido, o a los que tienen mejor calidad de vida. Entonces, este cambio cultural que propuso Javier Milei y la ciudadanía aceptó, la ciudadanía argentina aceptó con el 56% de los votos, precisamente necesita más arraigo, más desarrollo y sobre todo, bueno, que estas ideas se puedan aplicar, como te decía recién, en territorio, que se puedan aplicar en los distintos estamentos del Estado, en las instituciones. Es decir, es un cambio de paradigma en cuanto a cómo entendemos nuestra realidad día a día y esta, si se quiere, necesidad que tiene mucha gente continuamente de ir a pedirle al Estado que resuelva cosas. En realidad el Estado no puede resolver la realidad de las personas. Las personas por sí mismas necesitamos resolver nuestras distintas situaciones y el Estado simplemente pone algunas reglas como para que las cosas funcionen, pero no más que eso. Así que es muy interesante cuando empezás a entender un poco, a estudiar un poco de dónde viene el liberalismo, porque precisamente tiene que ver con el nacimiento del Estado y un montón de cuestiones que hacen a la evolución precisamente de los países y las sociedades. Dicho esto, y para redondear, las Fuerzas del Suelo vienen a dar territorialidad. Estamos en todas las secciones de la provincia de Buenos Aires y desarrollando los distintos distritos con referentes, con mucho capital humano, con personas que realmente no solamente abonan al espectro ideológico de la ciudad de la libertad, sino que además tienen un gran capital humano, un gran conocimiento respecto de distintas áreas, del conocimiento de la gestión, etcétera. Así que bueno, esto es lo que estamos planteando para que haya un plafón, para precisamente un plafón, y decimos que somos una fuerza complementaria de lo que ya existe, de la libertad avanza y de todo el espectro liberal, como para llegar a las distintas situaciones y aportar a este cambio de paradigma que está llevando adelante el presidente. Bien, José Luis, ¿cómo le explicás al vecino que te está escuchando, que te está mirando en este momento, qué es ser libertario o conservador? Bueno, ahí es interesante porque el espectro ideológico en general, o sea, cuando si vamos un poquito a la historia, viste que en algún momento se plantean como derechas e izquierdas, ¿sí? Esto es un eufemismo
esto de las derechas e izquierdas, porque viene de la época de la Revolución Francesa, donde se han sentado unos y otros. Y en definitiva, si tuviéramos que resumir estas dos posiciones, cuando vas a la izquierda son, digamos, hay una concepción de ideología dirigista, que el Estado le dice a las personas qué pueden y qué no pueden hacer, y de hecho el Estado es el que regula todo. Y del otro lado, cuando vos vas al espectro que podríamos decir de derecha, donde aparece el espectro ideológico liberal, libertario y conservador, que tiene sus diferencias, ahora la voy a comentar, ahí ya aparece esta cuestión del individuo, es decir, que el individuo como persona, como ser, es la máxima expresión de la naturaleza humana, y precisamente desde el individuo es donde podemos dar respuestas a la sociedad, y de la interacción entre los individuos es donde sacamos las mejores acciones posibles. Y esto se ve en los países libres. Fíjate que suceden cosas mucho más interesantes que en los países no libres, como ocurre en Argentina, es decir, se expresa mejor la creatividad de las personas, hay más posibilidades para el desarrollo, precisamente porque hay más libertad, las personas tienen la posibilidad de asociarse libremente y generar distintas acciones. En la Argentina, como siempre se ha estado esperando que el Estado dé respuesta a todo, o se le pide financiación al Estado, Argentina ha sido como un híbrido, que en algunas cosas en lo social hemos sido bastante liberales, si se quiere, en la parte social, y en la parte económica hemos sido realmente un país muy parecido a un país dirigista, o un país socialista, o hasta comunista, te diría. Realmente no nos damos cuenta de cuánto la sociedad argentina se ha vuelto dependiente del Estado en muchas situaciones, hasta el punto en que hoy es muy difícil achicar el Estado, porque hay un montón de gente que vive del Estado, y en realidad el Estado es una carga para toda la sociedad, que alguien la tiene que bancar. ¿Y dónde la sacás si no tenés esa creatividad, ese desarrollo, esas fuerzas del ser humano, esas fuerzas de la creatividad humana que nos permitan precisamente desarrollarlo? Bueno, dicho esto, entonces, y resumiendo, todo lo que es el espectro ideológico de las derechas se basa más en el individuo, y los de izquierda son más dirigistas, basados en el Estado, en el colectivismo y en muchos casos en el fascismo. Ahora, si tenemos que diferenciar qué es un liberal, un libertario y un conservador, bueno, básicamente el conservador es alguien que tiene una visión liberal desde el punto de vista de la economía, de todo lo que es el libre mercado, etcétera, y tiene una visión más, si se quiere, conservadora, bueno, de hecho lo dice la palabra, desde el punto de vista moral, es decir, moral y de las costumbres y de las tradiciones, etcétera. Entonces vas a encontrar ahí un espectro que bueno, que desde el punto de vista social, o sea, si bien se da libertades, pero en definitiva no es alguien totalmente liberal e innovador en las cuestiones sociales. Ahora, cuando vamos al liberalismo en sí mismo, bueno, ahí ya vemos, tiene que ver con el liberalismo económico, etcétera. Y el libertarismo toma otra posición un poco más liberal también en lo social, es decir, el libertarismo es liberal en lo económico, y en lo social además también tiene una visión muy liberal respecto de las personas y de las decisiones que toman de sus propias vidas, etcétera. Pero básicamente hay una coincidencia en que el individuo es precisamente el foco de atención en todo este espectro ideológico. Bien. José Luis, concretamente, ¿no? ¿Qué son las fuerzas del suelo y qué representan y cómo están conformadas en este momento? ¿Controladas, me decías? No, conformadas. Conformadas. Mira, la fuerza del suelo, en realidad, como te digo, surge de la propia voluntad de personas que estamos en territorios, que en muchos casos fuimos candidatos o nos postulamos en las elecciones del año pasado o en otras, de otros periodos, y en general, bueno, hay algún espectro de gente que conforma las fuerzas del suelo, que viene de la Libertad Avanza, otra gente viene del Partido Demócrata, otra gente viene del PRO, otra gente viene hasta de la UCD, del MID,
Bueno, y básicamente en todo ese espectro de personas que, como te digo, encarnamos las ideas de la libertad y esta visión que no necesitamos el Estado para construir, sino que nos autoconvocamos y desde ahí empezamos a construir esta organización que, bueno, que cada vez suma más personas. Básicamente es esto, estamos conformados por este espectro de personas que además, como te digo, es una cuestión nuestra y que seguimos las ideas, o sea, seguimos las ideas de la libertad. No es que nosotros decimos, bueno, necesitamos un referente que nos guíe, en realidad nos guían las ideas. Después, obviamente, hay personas que encarnan de una mejor manera la ciudad de la libertad y obviamente que la seguimos, como es el caso del presidente Milei, y de otras personas también dentro de lo que es el espectro, digamos, de funcionarios que hay en el gobierno hoy. Pero básicamente la conformación es esta, José Luis. Bien. Por otra parte, bueno, ya tenemos conformadas las secciones con los distintos coordinadores y referentes, las 8 secciones de la provincia de Buenos Aires, y como te decía, venimos creciendo también en cada uno de los distritos, con referentes, etcétera. Bueno, en la primera sección, por ejemplo, está Guillermo Casarino, junto con una de las chicas que se encuentra en Morón, que trabajan en conjunto porque en lo que es conurbano tenemos una visión y cuando ya nos venimos un poco al interior es otra, entonces ahí necesitamos hacer un poquito esa distinción, pero básicamente es lo que te estaba diciendo recién, esta es la conformación de las fuerzas del suelo. Bien. José Luis, quiero ir ya terminando la entrevista preguntándote primero, o en primer lugar, ¿qué balance haces hoy al cumplirse un año de la gestión del presidente Milei a cargo del Estado Nacional? ¿Y qué expectativas tenés para esta noche que, en teoría, el presidente de la República hablaría en cadena nacional? Bien. El balance que hago del primer año de gestión del presidente es excelente en todo lo que hace a la macroeconomía, o sea, realmente el reacomodamiento y la reconfiguración que ha logrado en materia macroeconómica es épica, porque imaginemos que logró parar la inflación, o sea, las tasas de inflación ya cada vez tienden más a acercarse al cero, y además, bueno, el riesgo país bajó enormemente. El dólar blue quedó por debajo del dólar oficial, o sea, realmente la tarea que han hecho en materia macroeconómica es monumental. Obviamente que esto es un proceso y requiere un cambio importantísimo, entonces el gran desafío que tiene ahora el presidente por delante es precisamente la microeconomía, donde ahí operan muchísimas regulaciones y operan un montón de costos que el Estado carga sobre el sector privado y que provienen de principalmente los municipios y las provincias. Entonces, en esos casos hay todavía excepciones, como el caso de las retenciones, por ejemplo, que vienen del Estado Nacional y generan una gran distorsión en el sector agropecuario, pero bueno, ese es un tema que se viene debatiendo largo y tendido en el ámbito nacional. Ahora, volviendo a lo que es la microeconomía, ahí tienen un gran peso específico los municipios y las provincias, que en este caso, bueno, generan un montón de carga fiscal en el sector privado, un montón de regulaciones que en muchos casos son inútiles o que en definitiva son regulaciones que buscan recaudar y terminan generando una carga fiscal muy importante en el sector privado, que fíjate de qué manera impacta, que si hoy queremos abrir la economía argentina, el gran problema que tenemos es que necesitamos sí o sí reducir la carga fiscal de las empresas argentinas porque no pueden competir en el mundo. Si vos abrís la economía de una, en este momento así, sin chistar, abrir la economía, bueno, lo más probable es que la mayoría de las empresas argentinas se fundan, pero no porque las empresas en sí mismas no sean competitivas. En algunos casos es probable que no sean competitivas, pero en muchos casos son empresas competitivas que tienen una carga fiscal tan alta que la tienen que transmitir a los precios, que no pueden competir por precio en ningún lugar del mundo. Entonces, este es el gran desafío que tenemos por delante, y sobre todo en materia micro y macroeconómica. Entonces, el desafío es grande porque hoy el presidente mayormente tiene, gobierna, como decíamos recién, el gobierno nacional, y esto ya lo sabemos todos. Ahora,
El gran desafío es cómo resolvemos la problemática en las provincias y los municipios. Así que ahí tenemos un desafío enorme. Y respecto de la otra pregunta que me hiciste, ¿qué expectativas tengo para el discurso de hoy a la noche? Ninguno en particular. Yo creo que el presidente va a reafirmar el rumbo que viene llevando adelante y probablemente haya algún anuncio que pueda llegar a hacer hoy. Ojalá que sea algo que beneficie a esto que te estaba comentando. Es muy difícil, ¿no? Porque realmente yo creo que la mayoría de las herramientas del gobierno nacional ya las han implementado, quedan algunas por implementar, como la reforma tributaria, hay algunas que todavía falta anunciar e implementar, pero no estoy seguro de que lo hagan ahora. O sea, yo creo que hoy va a ser más que nada un discurso de reafirmar el rumbo y probablemente algún anuncio, pero no sé si de tanta importancia. Veremos qué pasa a la noche. Bien, José Luis, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por la posibilidad de esta entrevista y seguramente volveremos a hablar. Encantado de mi parte, José Luis, gracias por la comunicación. Para mí es un placer conversar en este caso con vos y bueno, y ojalá que los vecinos que nos han escuchado les sirvan estos argumentos y puedan reflexionar acerca de algunas de los conceptos que intercambiamos hoy. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Chau, chau. Chau, chau. Saludos. Muy bien, así pasa.